estar atento ahí con el Inge Limón para ver esa parte. Oye, Pero Inge, sí va a ser de un mes, mande. y ya el horario nosotros nos acomodamos con usted y vemos un horario o usted nos lo determina. Sí, 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 yo pienso pues que si se trata de escoger, pues sería en la tarde. Ok, corrido a las 4 horas. Sí, y ya ves que a mí me falta tiempo. Ah, ya Por está. eso, por eso no me preocupa mucho, pero sí porque quieren que hasta el sábado, pero no, el sábado hacemos aeróbics. Ya está, hace falta. Sí, Entonces, eso sí atentos quedó ahí, grabado. por si Eso sí también, quedó grabado. si alguien más del grupo que se esté aquí adentro del análisis 2 y vea una publicación o algo, pues que mande mensaje, pues si yo no la veo o algo, para meter la Paz convocatoria y no nos ganen, ¿verdad? y no les ganen ellos. Bueno, vamos ahora, vamos ahora a hacer la línea de influencia para el corte. Nosotros ya teníamos una viga y también tenemos ya un punto donde detenemos la puntual, recuerda. Igual tendríamos las reacciones. Es decir, ese sistema ya está en equilibrio. Ya está en equilibrio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir un punto para el cual vamos a hacer la línea de influencia del corte. Entonces, vamos a definir un punto D. Vamos a definir un punto D y vamos a hacer dos cortes. Uno, cuando la puntual está antes del punto D y vamos a encontrar su función de corte. Y vamos a hacer el otro corte cuando la puntual ya pasó el punto D y vamos a encontrar la otra función. Entonces tenemos dos funciones, una función antes del punto D y otra función después del punto D cuando la carga unitaria está antes del punto D o cuando la carga ya pasó el punto D. ¿Para qué me sirven esas funciones? Bueno, pues para saber precisamente el corte en el punto D cuando la puntual se para en este segmento, o V2 me va a servir para saber cuánto vale el corte en D cuando la puntual se paró en un valor mayor a D, antes del apoyo. Entonces, si hacemos suma de fuerzas en este primer segmento, si hacemos suma de fuerzas, vamos a tener así, suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, y tendríamos menos V1 de X, menos 1 y menos 1 menos X sobre L igual a 0. Y de ¿Ese no aquí es positivo, dije? entonces, Disculpe, porque va ¿ande? hacia arriba. Ah, no, no, sí, ¿no? Es positivo el Sí, más Positivo. uno. así, sí, sí. Positivo. Ajá. Y entonces, cuando despejamos V1, pasamos este para el otro lado, bueno, V1 para el otro lado, me quedaría entonces así, V1 de X va a ser igual a menos X sobre L. Este se va positivo, este se va negativo. Perdón, así quedan, ¿verdad? Sí, pero se No, así restan, ¿no? quedan. Queda Que nada más si el, este, los X el más X sobre L, positivo. ajá, menos X sobre L. Ah, positivo. Así. No, No, sí, no, No, se no, positivo. resta. negativo. Sí, así. Sí, Así. está bien, está Entonces, bien. esta función me va a dar el
corte en el punto D cuando la puntual se pare a una distancia X antes del punto D. En este otro segmento, cuando ya la puntual pasó el punto D, pues también hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, tendríamos aquí V2 de X, es negativo también, más 1 menos X sobre L igual a 0, y entonces de aquí el V2 lo pasamos para el otro lado y ya me quedaría 1 menos X sobre L. Y esta es entonces la otra función de la línea de influencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo construimos la línea de influencia para el corte en el punto D? La línea de influencia para el corte en el punto D. Yo ya sé que si la puntual se para antes del punto D, uso esta función para saber cuánto vale el corte en D. Si la puntual se para después del punto D, bueno, pues uso esta función para saber cuánto vale el corte en D cuando la puntual se paró en ese punto. Inge, disculpe, no miré una parte, no me perdí, ahí por qué no tomó el uno unitario, ahí, en la segunda función. Porque ya está después de D, ya no está en el segmento. Este sigue estando en equilibrio y entonces hacemos un corte antes de D y un corte después de D cuando la puntual ya pasó. Entonces ya no está la unitaria aquí. La unitaria está del otro lado y este sigue estando en equilibrio. O como quien dice, donde tomamos en cuenta, se está después de D, pero antes del unitario. Sí, aquí en medio, sí, así. Así, suponiendo pues que el corte está entre D y la unitaria, aquí. Sí. Sí, así. Y acá está después de D, la unitaria está del otro lado. ¿Sí? Finge. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para dibujar una línea de influencia para el corte en un punto D. Vamos a tener así la viga. Y la viga mide 40 metros. Y el punto D está a 15. Así. Para construir la línea de influencia para el corte en el punto D, yo tengo que suponer primero que la puntual se paró en un punto antes del punto D. Y después, para la segunda línea, voy a suponer que la puntual se paró en un punto después del punto D. ¿De acuerdo? Ya más para ya no se alcanza, Finge. Sí, pero ahí tengo los valores ya de la viga. La carga es la carga unitaria, entonces la carga se para antes del punto D y después del punto D. Entonces, imaginen que la carga unitaria se para en A, es decir, que la X es igual a 0. Si la X es igual a 0, entonces sería menos 0 entre 40. Y eso da 0, entonces en ese instante el corte en D vale 0. Si la X vale 15, entonces se supone que está parada sobre D. Y entonces tendría yo menos 15 sobre 40. ¿Cuánto da eso? Menos 15. Punto 375. Negativo. Sería menos punto 375. Y entonces yo trazo la línea así, hasta D. Esa sería la línea. Así. Cuando la puntual ya pasó, imaginen que también está en el punto, cuando X es igual a 15, tendríamos entonces así 1 menos 15 sobre 40. Y eso da
punto 60 y qué, 62.5, Sí. positivo. Entonces lo dibujamos acá arriba. 0.625. Y entonces tenemos aquí una línea y la otra línea la vamos a trazar hasta el apoyo B. Cuando la X vale 40, tendríamos 1 menos 40 sobre 40, pues sería 0, que sería este punto. Entonces, esas dos líneas representan la línea de influencia para el corte en el punto D cuando una carga móvil cruza la viga. Cuando esa carga móvil tiene un valor, nada más se le agrega ya la fórmula. Sí, sí, sí. Imagina que tienes en esa misma viga, imagina que tú tienes una carga aquí de 15 toneladas que se paró a 26 metros, así. Entonces yo puedo saber cuánto vale el corte en ese instante, cuando la carga de 15.000 está a 26. Como la puntual está después del punto D, entonces sería la segunda función. 1 menos 26 sobre 40, eso me va a dar la altura la ordenada en este triángulo. Y entonces esa altura de 1 menos 26 sobre 40, esa altura la multiplico por la carga real. Este valor de aquí es porque es una carga unitaria, pero si ya tengo una carga de 15.000, pues lo multiplico por los 15.000 y ahora sí ya sé cuánto vale el corte en el punto D cuando la carga de 15.000 se paró en ese punto. Y no tengo que hacer más, solamente usar la línea de influencia. No tengo que hacer equilibrio, no tengo que hacer mi diagrama de corte y decir que en D ese es el corte. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ajá. Entonces, la puntual se para aquí. Esa es la puntual de 15.000. Yo quiero saber cuánto vale el corte en este punto, debido a esa carga que se paró en esa posición. Entonces uso mi línea de influencia para el corte cuando la puntual ya pasó el punto D. Y sería 1 menos 26 sobre 40. Eso me da la altura en la línea de influencia para el corte y esa altura multiplicada por la carga real me da este corte. ¿Sí? A ver, yo tengo esa misma viga con esa misma línea de influencia en el punto D. Entonces yo quiero saber cuánto vale el corte en el punto D. Si no tuvieran la línea de influencia, lo que tienen que hacer es poner la viga en equilibrio, encontrar la reacción, luego dibujar el diagrama de corte y entonces el valor del corte en D sería ese de aquí. ¿De acuerdo? Y como no hay más cargas, pues es igual a la reacción en B. Pero negativo porque está abajo, ¿recuerdan? El corte Ahí, era ¿por qué es negativo. rectangular, profe? Porque es el diagrama de corte para una puntual y es a líneas. Sube con la reacción, como no hay carga, se va horizontal, baja con la puntual, se va otra vez horizontal porque Ah, no ya, hay ya. carga. No es la línea de ¿Ah? influencia. No, este sí es corte, esa es línea de influencia. Por eso les Sí, ya, decía ya que, entendí. ah, ok. Si la puntual se para aquí,
con la línea de influencia, yo calculo esta altura y la multiplico por los 15,000 y ya me da el corte acá. Si yo quiero encontrar el corte en D cuando la puntual se para a 5, bueno, pues entonces calculo esta altura y la multiplico por el 15,000 y ya me da el corte en el punto D. No tengo que hacer equilibrio y luego a revisar el punto D. O sea, no tengo que volver a hacer equilibrio ya lo hice acá. Pues para eso nos sirve la línea de influencia, para que de manera más rápida ustedes puedan encontrar cómo varía el corte en el punto D cuando la puntual pasa por sobre la viga. ¿Sí? Hay que hacer un ejercicio para que quede más claro en que Sí. Sí. Ok, ahorita nomás déjenme borrar esta parte y ya. Ya notaron las fórmulas, ¿verdad? Sí, Supongo que ya porque yo las borré ahí. Se me anda cayendo esto. Güey. Primero le borro. Entonces, no sé, imaginen pues que tienen una viga y por esa viga va a pasar o se le cuelga una una polea con una carga, ¿no? Y en medio, en una parte, ustedes le pusieron le hicieron un corte y entonces tienen dos vigas que van a conectar en una conexión y lo que quieren saber es el valor del corte en ese punto cuando pasa una viga, pues una carga móvil. Entonces, no sé, a ver, primero vamos a tener la viga. Así mide 30. Y el punto donde queremos saber los datos es a una distancia de 20 metros donde cortaron la viga. Y yo quiero saber entonces cómo varía el corte en ese punto cuando la carga cruza nuestra viga. Bueno, para construir la línea de influencia para el corte en el punto D, lo que tengo que hacer es primero suponer que la carga va a pasar antes del punto D. Y antes del punto D sería x igual a 0 y x igual a 20. Y entonces V1 en 0, pues es 0. Entonces ahí trazamos ese punto. Luego V1 en 20 va a ser igual a menos 20 sobre 30. ¿Cuánto da eso? 0 menos 0.76. punto 667 negativo. Y entonces, negativo sería hacia abajo, menos punto 667. En ese mismo punto de x igual a 20, pero del otro lado, cuando la puntual ya pasó, tendríamos entonces V2 de 20, que sería 1
menos 20 sobre 30. Y Punto eso va a dar 33. el punto 33.3 arriba. Y cuando la X es igual a 30, es decir, cuando ya la X, la puntual se para sobre B, X es igual a 30, y entonces V2 pues vale 0, ¿no? Sería 1 menos 30 sobre 30, que es 0. Entonces quedaría así. Esta es la línea de influencia entonces para el corte en el punto D cuando una carga unitaria cruza la viga. ¿De acuerdo? Sí, jefe. Ok. Ahora, si yo le voy a pasar, si yo le voy a pasar una carga de 10 toneladas, ¿eh? Entonces necesito saber en qué punto se va a detener. Por ejemplo, así a 18 metros, ahí la paro. Entonces la X es igual a 18. Como está antes del punto D, entonces uso la fórmula de V1. Y entonces sería V1 en 18 va a ser igual a menos X, que es 18, sobre la longitud, que son 30. Y entonces esto es la altura a los 18. Esta altura o esta ordenada. Esa ordenada la multiplico por la carga real y entonces me va a dar el valor del corte real en el punto D. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuánto vale el corte en D cuando la carga de 10.000 se detuvo o la paramos a 18 metros? De aquí a aquí hay 18 metros. ¿Ande? Menos 6.000, vale. Entonces esto da menos 0.6 entonces. Sí, luego Menos da 6.000. punto 6 y luego pues 6.000. Los 10.000. Quiere decir que se encuentra Vale. a una altura de punto 6 negativo y ese punto 6 Ajá, negativo ajá. genera una fuerza, un peso de Este menos, 1000 kilos hacia abajo, ajá, 6.000 kilos. ajá, este menos 0.6 es el corte en D que produce la carga unitaria, esta carga unitaria. Pero como ahora la carga real son 10.000, entonces esta altura la multiplico por 10.000 y ya me da entonces la carga real que produce estos 10.000 o el corte real que produce estos 10.000 en el punto D. Y así termina el problema. Sí, ya con eso ya terminamos el valor del corte en el punto D. A ver, regresen un poco a esta. Regresen un poco a esta. Cuánto vale la reacción en A? 1 menos Con XL. 10.000. No, con 10.000. Sí, 1 menos XL, pero sería 18, ¿no? 1 menos a 18 entre 30 por 10.000. ¿Cuánto da? 600, ¿no? ¿600? Ah, no, 6.000. 4.000, ¿no? No, sí, 4.000. Vamos a ir de acuerdo. Sí, 4.000. Yo digo que 4.000. Ajá. Entonces, sube aquí con la reacción con 4.000 y se va horizontal, porque ya no hay cargas. Y baja con los 10.000 hasta menos 6.000 y sube con la reacción. Entonces, aquí está el menos 6.000. Si mi punto D está aquí, entonces el corte pues son menos 6.000, ¿no? Que es este que sacamos acá. Eso es cuando el punto D está en 18, ¿no? Por ejemplo. Es la No, máxima. a ver. No el punto D, la puntual está en 18. El punto D ya sabemos que está en 20. Ah, ok. Pero como aquí este es horizontal, es constante, pues los 6.000. Pues acá llega a menos 6.000 también. Aquí también son menos 6.000. Entonces ese es el corte en D cuando la puntual está de 10.000, está antes del punto D. Entonces todo Profe, este no se proceso. alcanza a ver. La reacción dijo que es menos 6.000 A también.
Y pues La es ese reacción que en A. sacamos acá. En Ey, A, no, son 4000. No, no la puse. Son 4000. Entonces sube con 4000, se va horizontal, baja con 10000 hasta menos 6000 y se va horizontal otra vez hasta el menos 6000 este. Que es la reacción, ¿no? Chinge. Habíamos dicho que la reacción eso era. Ok. Entonces, entonces, en lugar de hacer equilibrio y verificar aquí el valor del corte en el punto D, eso lo podemos hacer con la línea de influencia. No tenemos que volver a hacer todo esto. ¿De acuerdo? Ah, ya me llevé ese. Ah, ok. Vamos a hacer otro ejercicio antes de pasar a la otra parte que ya necesitamos ver ahorita y si luego ya vamos a tener más días para hacer los ejercicios, 1 o 2 días, luego ya hacemos el examen. Entonces, ahorita hacemos otro ejercicio de y sacamos también la otra ecuación que nos falta, la de los momentos. Cuando vino mi asistente otra vez. A ver. Yo tengo una viga, así una viga muy grande, de 80 metros. Es determinada, es estáticamente determinada, sí. Y pues no hallamos una viga de 80 metros, hallamos una de 65. Entonces, ahí, a esa distancia, hicimos la conexión. Ahí. En ese punto es donde conectamos las vigas, ¿no? Tenemos una viga así, sí, muy grande, y entonces aquí le hicimos un corte así, y entonces queremos saber cómo varía el corte en ese punto, cómo varía el corte en ese punto cuando la puntual va a pasar por nuestra viga. Ok, entonces podemos hacer equilibrio y podemos encontrar el valor en el punto D, pero ya tenemos la línea de influencia, entonces nosotros decimos, ok, cuando la puntual de, cuando la puntual unitaria se para a 10 metros, entonces el corte en D va a ser menos 10/80. Y este valor es el valor de la línea de influencia. No sé, va a ser algo así. Y entonces en 10 aquí teníamos menos, ¿qué era eso? ¿0.08? No, ¿verdad? Al revés. ¿Cuánto da eso? 0.125. 0.125 negativo. Entonces, el corte en el punto D, cuando la puntual unitaria se para a 10 metros, me da menos 0.125. Si la puntual se para en D a 65, entonces tendría B1 en 65 va a ser igual a menos 65/80. ¿Cuánto vale eso? Menos 0.8125. Así. Y entonces, si la puntual se para ahí, el corte negativo es menos 0.8125. Si calculamos
suponiendo que ya pasó, entonces me sería 1 menos 65 sobre 80, que es la segunda función. Y eso me da 0.100, ¿qué? 77.5. 875. 187. 5. Ok. Y entonces ya con estos valores, sí, ya construimos la línea de influencia. Entonces ya podemos saber si esa carga que va a pasar por la viga no es exactamente de 1000, sino serían 12.000 toneladas. Entonces yo puedo saber si la carga, si la puntual se paró a 10 metros, entonces multiplico esta altura, que es este 0.125, lo multiplico por la carga real y entonces ya me da el corte en el punto D cuando la carga de 12.000 está en esa posición. Entonces, estas funciones me dan el corte en D debido a una carga unitaria. Si yo tengo una carga real, bueno, pues ese valor lo multiplico por la carga real y ya tengo el corte real acá, debido a esa carga, por ejemplo, de 12.000. 12.000 por el menos 0.0125 me da el corte que se está generando en el punto D. ¿Sí? Sí, sí. Si la carga pasa, si la carga se pone en 70, por ejemplo, es decir, si la carga se pone por acá, es decir, si los 12.000 se paran aquí a 70, entonces ya esos 12.000 o esos 70 están después del punto D. Entonces uso esta función de V2 y sería entonces 1 menos 70 sobre 80 y eso me da esta ordenada. Y esa ordenada por los 12.000 me da el corte real. ¿Cuánto da esto? 1500 multiplicado por los 12.000 ya. ¿Ya da 1.500? 1500. Sí, así es, ya todo multiplicado. Ok. Ajá. Entonces, para eso nos sirve la línea de influencia. Si se fijan aquí, ya no hicimos equilibrio, solamente usamos ya la línea de influencia sin hacer la parte de equilibrio que teníamos acá. ¿De acuerdo? Sí. Sale. Ok, entonces vamos nos quedan todavía 15 minutos. Vamos a escribir las otras dos funciones que nos faltan, las de momento. Ya para terminar, solamente vamos a ver esas 5 funciones. La de la reacción en B, las dos de corte que vimos ahora y las dos de momento. Para la función de momento necesitamos conocer el punto o la distancia donde está D. Ahorita no nos importó porque hicimos corte solamente, pero para los momentos sí necesitamos la posición. Y entonces le vamos a dar nombre a esa distancia. La vamos a llamar L1. Y ahora la vamos a hacer suma de momentos en D. La distancia desde A a el punto D le vamos a llamar L1. ¿De acuerdo? Entonces, este diagrama de corte, pues le va a faltar la distancia. La distancia que hay hasta D es L1. ¿De acuerdo? La distancia que hay hasta D es L1. Entonces vamos a encontrar su función de momento M1 de X. Hacemos suma de momentos en D igual a 0. En esta dirección los momentos positivos y entonces tendríamos M1 positivo menos la puntual por L1 menos X más la reacción 1 menos X sobre L
por L1 igual a 0. Y de aquí, ¿cómo me queda M1 de X? Esto los paso para allá. Y me va a quedar una X. ¿Cómo? Va a quedar Quedaría L1 menos X menos 1 más X sobre L. más X sobre L. No, menos, ¿no? Más, porque cambia de aquel lado. Por eso el 1 lo puse Oh, Del otro lado. sí está bien, hija, sí. pero me falta el L1, la multiplicación. Ah, cierto. Tienes razón. Entonces todo queda La igual, nada más multiplicación. todo entre paréntesis con signo. Sí, entonces sería L1 más, pero no tiene que quedar así. A ver, este quedaría, Lo primero está bien y lo segundo creo que queda Dije, igual. se elimina el L1. Sí, está pero bien. queda una X negativa. Tiene que No, quedar pues, positiva. Tiene que quedar positiva. Es que tiene que quedar positiva. Queda positiva, ¿no? Es que aquí queda positiva, pero luego la La otra pasamos al también. otro lado. es que no es X menos A ver, L1 o no, es L1 menos X. Sí está bien. A ver, déjenla reescribo. Sí estaba bien, pero es que tiene que quedar la X positiva y ahorita lo checamos. A ver, sería, es que este también queda positivo. Es que también queda positivo porque va en la misma dirección. Así es que sería. Ajá, 1 por L1 menos X, así, menos 1 menos X sobre L por L1, así. A ver, este sigue siendo positivo porque van en la misma dirección. Es con respecto al punto D. sí, Sí, ahorita van a cambiar, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces ya si pasa para allá, quedaría menos L1 más X. más L1. Más Menos L, L1, menos L. no, más, ¿no? Es más, porque pasa hacia aquel lado. Es más. Sí, es más. Sí, está No, bien, primero hija. se hace más, a ver, no, primero se hace más No, y ahí está después se hace menos. menos. Ahí está A menos ver, 1 por primero, L1 menos L1. Menos este L1. es de aquí. Mira, a Es ver, que este es de es aquí que puede y pasar este es de todo, aquí. todo en conjunto y nada más cambiar el signo ese primero y ya. Así que darle uno A positivo. ver, Sí, mejor pásalo todo, ¿no? De lo una paso vez. todo con positivo, así. Sí, es L1. Es L1. 1 es L1 menos X por L1 sobre L, así. Y Sí, entonces ya estos dos se van. Este se va y este se Sí, va. Y entonces me queda así, M1 es X menos X por L1 sobre L, así. Y es que el otro, este era positivo también. Entonces, esta va a ser la línea de influencia para el momento cuando la puntual está antes del punto D, cuando la puntual está aquí antes del punto D. ¿Sí? Y cuando la puntual está después del punto D, pues ya nada más me queda esta parte. Ya nada más me queda así, M2 de X menos
1 menos X sobre L por L1 igual a 0. Y entonces tendríamos así, M2 de X va a ser igual a L1 menos X por L1 sobre L. Ese va a funcionar para todo el tipo de vigas que esté así, ¿verdad? Con la reacción A y la reacción B a las orillas. Ya para la otra imagino que va a cambiar, ¿no? Siempre va a estar en equilibrio. No, Ok. si tiene volados en los extremos, pero sigue siendo estáticamente determinada, Ajá. solamente continuamos la línea, pero para acá son negativos y acá pues se los sumamos a L, pero sí nos va a Pero servir esta función para ese para tipo los de dos lados. vigas, todo el tiempo va a ser esas fórmulas, ¿no? Esos momentos. Sí, sí, ¿Nomás va a sí. cambiar con volado entonces? Sí, pues imagino que Pues ya cambia. la línea va a crecer, pero solamente va a crecer. Ahorita, si quieren, la dibujamos. A ver, para D o para ese caso, la línea va a ser así. Ese es M2 de X y M1 de X. Entonces decía su compañero, pues es que hay que hacer un ejemplo. Tenemos la viga así, que mide 100 metros, así. Y L1 está al centro. Entonces, si la puntual está, si la puntual está cuando X es igual a 0, pues entonces el momento vale 0. ¿De acuerdo? Si la puntual se para en D, entonces la X vale 50 y L1 también vale 50. Es decir, este es L1 y la X sería que la puntual se pare ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en ese instante sería 50 menos 50 por 50, que es L1, sobre 100. Y si estuviera ¿Cuánto en da eso? 25, pues fuera. Voy. Pues va a ser la mitad de eso, ¿no? Pero ¿cuánto da eso? 50 menos 50 por 50 sobre 100. 25. 25. Entonces daba 25 así positivo y entonces trazamos nuestra línea así. Del otro lado, cuando la puntual llegue a 100, tendríamos aquí 50 menos 100 por 50 sobre 100. Y eso da 0. Entonces la otra línea iría hacia acá. Esta es la línea de influencia para el momento en el punto D. Y yo puedo saber en cualquier instante cuánto vale el momento en D debido a la posición de la puntual. A ver, si yo tengo D aquí y la puntual se para, una puntual de 15,000 se para a 60 metros, ¿cuánto vale el momento en D? Ah, bueno, pues venimos acá. Como está después del punto D, yo te digo 50 menos 60 por 50 sobre 100, y eso me da esta altura aquí, ese Y1. 20. 20. Ese 20 lo multiplica por el 15,000 y le va a dar lo que vale el momento en el punto D. ¿Sí? Chingue. Sí, sí. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan, ahorita ese momento es positivo. Todos los momentos son positivos. Entonces, esta es la línea de influencia. Y el diagrama de momentos para esta carga de 15,000 es por abajo, ¿se acuerdan? Así. Este es el diagrama de momentos. Esta es la línea de influencia. Aquí me da un valor positivo de 20, lo multiplico por 15,000 y me da el momento positivo. Pero no en el punto, a ver, no en el punto donde está la puntual, sino en D, este momento. Ese valor es el que me da el momento en D cuando la puntual está en 15,000. Donde está la puntual es el momento máximo.
¿Se acuerdan, verdad? Pero el momento en D, el momento en D, pues es el valor que tenga aquí. Y para encontrar este valor, la ponen en equilibrio, hacen suma de momentos en el punto D y encuentran el valor de D. En este caso, como ya tenemos la línea de influencia, únicamente calculamos la ordenada en el punto donde ponemos la carga, lo multiplicamos por la carga real y entonces eso ya me va a dar el momento en D. Quiere decir que para un ejercicio así vamos a tener que dibujar pues lo que es la línea de influencia normal, y aparte los y la momentos. viga, ajá, Tres la viga vigas, como quien dice. Una para momentos y que otra sería para... una viga Ajá, es la que va a tener los datos. sí, Luego van a construir la línea de influencia ajá. con las ecuaciones y con la carga unitaria. Y después van a contestar entonces cuánto vale el momento en D cuando una puntual se paró en cierta posición. Y entonces con las mismas líneas de influencia ustedes calculan la ordenada, lo multiplican por la carga real y ya saben cuánto vale el momento. Ok, está bien. Nada más para aclarar, ahí D sería igual a 15,000 por 20. Sí, sí, sí. Si esta altura vale 20, la multiplica por 15,000 y le da el momento en D. No donde está la puntual, sino en D precisamente. Porque esta línea de influencia es para D. Inge, Ok. tengo duda en el valor de X. Es, En es el la momento posición de la 2 puntual. Ajá. Sigue siendo la este, posición de la... Mande. sería la posición de la puntual nada más. Y ya. Siempre, sí, siempre, siempre. Y L1 es la posición de D. Ok. L1 es la posición de D desde A, siempre. Desde A hasta D, eso es L1. Y X es el punto donde se para la puntual. Si se para aquí o se para acá, la distancia desde A hasta la puntual, eso es X. O sea que si he volado del lado izquierdo, no se cuenta como X, sino que desde A hasta la puntual. Ajá, y entonces si tiene más, si tiene volado, por ejemplo, la viga tiene que ser estáticamente determinada, ¿eh? No podemos analizar vigas indeterminadas o sea, hacer las líneas de influencia para indeterminadas, no, tiene que ser estáticamente determinada. Entonces, pues hay dos casos, ¿no? Uno, que tenga volado hacia acá. Entonces, si aquí está el punto D, la línea de influencia para el punto D va a ser así, y entonces aquí continuaría así. Si tiene volado hacia acá, bueno, pues esta continúa hacia acá, hacia ese punto. Pero aquí sigue siendo igual a 0 y acá sería un valor de menos X y acá sería L más la distancia, ¿no? O sea, L más B, por ejemplo, y aquí X o menos A, así. Si esta distancia es A, si esta distancia es B, hacia atrás sería menos A. Y entonces evalúo menos A en esta y me queda menos A menos A por L1 sobre L y me queda un valor negativo acá abajo. Si la puntual se para aquí, va a producir un valor negativo en el punto D. Vamos a hacer el diagrama de momentos para esta puntual, para que vean dónde queda el valor del momento negativo en el punto D cuando la puntual se para en el extremo de ese volado. El diagrama de momento, no la línea de influencia para el momento en D. Vamos a hacer el diagrama de momentos de esta viga con esa puntual en el extremo. Entonces tenemos la viga así, tenemos la viga así, y le vamos a poner la puntual en el extremo, así. Acá está el punto D. ¿Cómo es el diagrama de momento de esta viga con esa puntual aquí? Esa puntual vale 1, pues. ¿Cómo es el diagrama de momento? El diagrama de momentos, no la línea de influencia, no la línea de influencia. El diagrama de momentos, ¿cómo es? Pues inclinados allá, ¿no? Hacia la unidad izquierda. En Hacia diagonal abajo. hasta A. Sí, para allá. Para donde está la puntual unitaria, hacia allá se recarga la mayor fuerza, la mayor parte del momento. No. ¿Cómo que no? A ver, espero que coincida, no puedo ver sus manos.
así y así. Así es el diagrama de momentos. Entonces, el momento que produce esta carga en el punto D es un momento negativo. Este diagrama siempre es negativo, ¿verdad? Sí, Entonces, este es un momento negativo. Y como este 1 está en el extremo, entonces aquí me va a dar un momento negativo. Si está hasta el extremo, entonces el valor del momento en D, de la línea de influencia, pues me va a dar un valor negativo, que es este negativo que está aquí. Esta es la línea de influencia para el momento en el punto D. Si la puntual se para en el volado, en el extremo, entonces si la unitaria se para aquí, el diagrama de momentos es así. Entonces, el valor que me dé aquí es este precisamente, el valor de este punto en D. Es el momento que produce esta puntual en D. Si la puntual es de 20.000, bueno, pues esos 20.000 lo multiplico por esta altura, que es lo que produce una que vale 1. Y entonces ya tengo el valor real del momento en D cuando la puntual se para en el extremo del volado. Entonces este es el diagrama de momento y este es la línea de influencia para el momento en el punto D. ¿De acuerdo? sí, que Entonces, si la carga se mueve, pues necesitarían hacer un diagrama de momentos por cada posición para saber cuánto vale el momento en D. Si la puntual se mueve aquí a la mitad de A, pues aquí el momento va a ser diferente y hay que entonces poner la puntual aquí, hacer el equilibrio y hacer luego suma de momentos en D para tener el valor de D. Todo ese proceso ya lo hicimos con la carga unitaria, ya tenemos nuestra línea de influencia. Entonces, si la puntual se para aquí a la mitad, yo calculo esta altura, la multiplico por la carga real y ya sé cuánto vale el corte aquí en D. Si la puntual se para sobre D, entonces calculo la altura de la línea de influencia, lo multiplico por la puntual real y me da el momento en el punto D. Esta línea, si se fijan, pasa por los apoyos. Entonces, cuando la puntual se para en el apoyo, pues no produce ningún momento sobre D. Entonces, el momento vale cero. Este punto de aquí es cero. Pues si la puntual se para aquí, el momento en D vale eso, cero. Si la puntual se para en A, la línea dice aquí que ese punto vale cero. Entonces, el corte en D vale el momento en D vale cero. Conforme se vaya moviendo, pues el valor del momento en D va aumentando. Primero positivo y después ya cuando pase otra vez a los volados acá, pues ya van a seguir dando valores negativos aquí, que son los negativos que van a obtener, ¿no? Porque este lado es negativo y todos estos dos son positivos. Entonces, cuando la puntual esté en los volados, pues los momentos van a ser negativos. Cuando la puntual esté aquí en medio, pues los momentos van a ser positivos, pero van a seguir siendo los que produce el, la puntual en el punto D. Este es el valor que vamos a encontrar, no el valor del momento en el punto D, en el punto donde está aplicada la carga, sino el valor que le va a transmitir o que va a tener D cuando la puntual se pare en esa posición con respecto al apoyo A. ¿De acuerdo? En ese diagrama de momento, oh, Ajá. se está graficando con el signo como es, ¿verdad? No lo está haciendo. Sí, ajá, no, arriba son negativos y abajo positivos, y así me los da la línea de influencia. Los de este lado me van a dar negativos, y entonces el diagrama es así. Si yo la pongo aquí en medio, el momento es positivo, el valor que me da aquí es positivo y es este abajo. Como ya sabemos, arriba negativos, abajo positivos. Así me los da la línea de influencia. Como esta está simplemente apoyada, pues siempre son positivos. Entonces siempre los dibujo abajo, como esta. Por eso le decía aquí, estos son momentos, esta es la línea de influencia. La línea de influencia me da el momento en D dependiendo de la posición de la puntual.
Si la puntual está en un volado, me va a dar un momento negativo en D. Entonces el diagrama de momentos es así y el valor que me está dando aquí es un momento negativo porque está dibujado arriba. Si la puntual está aquí en medio, me da un valor positivo, entonces me da este valor positivo. Este valor positivo, pero no exactamente aquí, les decía, sino el valor en D. Lo que valga aquí multiplicado por la carga real, me da este valor del momento en el punto D, pero positivo y lo dibujo abajo. ¿Sí? Bueno, entonces el lunes vamos a hacer más ejercicios. Voy a checar lo de la fecha de examen, que creo que estaba el lunes, pero la cambiamos para el martes, yo creo. ¿La fecha de examen? Creo que sí, ¿no? La fecha la había dicho que era el martes, ¿no? ¿El martes? No recuerdo. Sí tenía por aquí una hoja donde tenía marcado eso. Déjenme encuentro. ¿Dónde lo puse? El 15 decía. ¿Cuándo es 15? Sí, es el martes, sí. Entonces el Ok. martes quedaría. No, vamos a hacerla. Todavía tenemos chance ese día. A ver, es 15, 16, 17 y 18. No, la vamos a dejar hasta el miércoles. El miércoles 16. El lunes y martes hacemos ejercicios y ya lo hacemos el miércoles. Porque ya nomás nos quedarían las rebas para la siguiente semana, del 21 al 25. ¿Y jueves no va a haber clases? Y el jueves ya no habría clases, sí. Sí, si tienen unos ejercicios para el fin de semana. O no tienen. No tengo, pero si no, bueno, ven los videos, pero ahorita les subo, ahorita no, en la mañana les subo algunos ejercicios. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Sale, ya con base en Claro, eso, si con base en eso trabajamos el lunes y martes, con base en esos ejercicios. Entonces, en la mañana que tenga más chance, les subo los ejercicios a la plataforma ahí en el EDI para que haya evidencia y lunes y martes los resolvemos acá. ¿Vale? Muy bien, Inge, hasta lunes. Hasta Hasta lunes. lunes, Dilton, hasta luego, descansen.